lección de escuela sabática. Hoy día, hermanos, es jueves 3 de abril. Jueves 3 de abril, hermanos. El título de nuestra lección, ahí está, hermanos, en la pantalla. A ver, alguien puede visualizar, hermanos, ahí el título, puede darle una lectura. Figurado o literal. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, hermano, en la pantalla el título del tema que vamos a tratar en esta mañana. No, el título es una pregunta, dice, ¿figurado o literal? Comentarios, hermanos, preguntas también, ¿qué significa eso de figurado o literal? Hay dos palabras ahí, ¿no? Figurado o literal. ¿Qué significa figurado? ¿No? ¿Y qué significa literal? Cuando leemos pasaje bíblico también, ¿cuándo podemos decir que esto es figurado? No, esto es literal. ¿A qué nos estamos refiriendo, hermanos? A ver, participen, hermanos. ¿Correcto? Participen. Sí, hermana, Mira, participe, sí, hermana. mirando acá el internet dice que el sentido figurado es el uso de las palabras o expresiones con un significado distinto al literal, es decir, al tradicional o llano. Se basa en la semejanza entre una palabra y una idea o sentimiento. Un sentido figurado se utiliza para comunicar una idea distinta de la que se transmitiría al usar el significado literal de las palabras. Dice Muy también bien, aquí algunos gracias. ejemplos de sentido figurado, ponerse como una fiera, o sea, uno no se convierte en fiera, pero uno se pone tan enojado como una fiera. Entonces, el parecido o la característica del animal o de la cosa que se está haciendo alusión, ¿cierto? Con lo otro que se quiere relacionar. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del león, ¿cierto? Que simboliza a, a los babilonios, ¿cierto? Las características que tiene el león son las características que tenía Babilonia. No es que Babilonia fuera un león. Bueno, gusto. Sí, hermano Marcelino, continúe, participe. Interesante el título de la lección de esta mañana. No sé si nos ayude o nos aleje, pero hay un juego para los jóvenes en el que tiene que adivinar o tiene que coincidir con la acción que van a realizar. Cuando se pone quieto, representa al hombre, paradito nomás. Cuando agarra su manito y dirige como una escopeta, entonces es un fusil. Pero si saca las dos manos como garra, es un león o un tigre. Y el tigre pierde frente a- al, a la- al fusil, ¿no? Y el hombre gana ambos. Entonces, bueno, quizás en otro lugar tenga otro significado, pero más o menos parecido. Literal es lo que está diciendo, por ejemplo, iglesia a los hebreos, la iglesia a los hebreos es a los hermanos que estaban en Jerusalén, pues a ellos. Ahora, la iglesia que está en Babilonia no está refiriéndose a la iglesia que está en Roma, sino figuradamente está hablando que un tiempo se volverá a confusión, a ese lugar de donde se escribe, ¿no? Babilonia es confusión. Y Babilonia sabemos que fue el primer imperio allá, pero en sus tiempos, en nuestros tiempos Babilonia no existe, es polvo, solamente algunas ruinas así como la Machu Picchu quedan, ¿no? Algo. Eso, hermano. Muy bien, hermano, hermana. Participen, hermanos. A ver, comentarios, preguntas. Estamos hablando acerca de qué significa esto, ¿no? De figurado o literal, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, por decir, ¿no? Lo que estamos hablando puede estar hablándose en forma figurada, ¿no? Figurada o de repente en forma literal. Las parábolas, hermanos, que hablaba nuestro Señor Jesucristo,
eran formas figuradas, pues, ¿no? De algún mensaje, ¿no? Y también, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? El Señor dice, ¿no? Que el sembrador salió, pues, ¿no? A sembrar, derramó su semilla, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre las piedras, otro entre las espinas, otro cayó a buena tierra. Entre lo que cayó en la buena tierra creció muy bien, los que cayeron espina, piedras, crecieron, pero se murieron por las piedras, no había profundidad, las espinas lo ahogaron, y el del camino las aves vinieron, se lo comieron. Hermanos, esa es una forma figurada de decir algo, pero en este caso los discípulos no entendían, Mm. la gente no Una, entendía. una, co- una Mm, preguntita en ajá. este momento, en mi reflexión. Mi foto, mi foto, ¿es figurado, es una figura o es literal? ¿Alguien me puede decir, hermano? Claro, entonces de figura, ¿no? Figurado sería algo figurado, pero claro, porque no es, pues tu foto no es realmente el ser vivo que habla, que se le puede preguntar, no te va a contestar la foto, ¿no? Es una Ah, ya. figura, ¿no? O sea, Entonces, figurado, ¿no? literal Literal es soy yo. tú, tú eres el ahorita. Ah, ya, Claro, gracias, hermano. claro, claro, ya, muy bien. Entonces, hermanos, el Señor Jesús en esa parábola les aclaró porque ellos no entendían la forma figurada en la cual hablaba. Entonces decía, pero Señor, pues explícanos qué significa, no entendemos. Incluso los discípulos, ¿no? Y el Señor Jesús le llamaba la atención, ¿cómo? ¿Ustedes son mis discípulos y no entienden? Entonces les explicaba. Entonces el que está sembrando es pues, no, bueno, es nuestro Señor Jesús que predicó la palabra, y el que siembra la semilla es el que está predicando. Y la semilla, pues la palabra del Señor, los diferentes en los corazones de los hombres, que son así como la espina, como la piedra, como el camino. Entonces, que el ave que viene se lo come, entonces es el enemigo, que la palabra que se sembrado rápido lo saca del corazón. Bueno, entonces ellos decían, nosotros queremos que nos hables en forma literal, así, literal, porque figurado no estamos entendiendo, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo que era necesario que hablara a través de parábolas, o sea, de forma figurada. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de hablar en forma figurada? Para que las personas, hermanos, que tienen interés, ¿no es cierto?, por saber qué significan las cosas, puedan quedarse, puedan preguntar, puedan investigar y todo ello, ¿no? Entonces ahí se nota el interés que uno tiene. Cuando uno no tiene interés, pues lo deja de lado. Bonita la historia, pero no entendió nada. Entonces podemos estar así nosotros también en el estudio de la Biblia. Parece bonito todo lo que se habla, pero no hemos entendido, pues, ¿no? Y nos quedamos vacíos, en realidad. Incluso malinterpretamos las cosas figuradas. Por ejemplo, el Señor Jesús decía, destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. Cuando estaban ahí en el templo de Jerusalén, que tenía piedras gigantes. Entonces, 3 días destruyeron, eso lo entendieron literal. Entonces, Pedro estaba hablando en forma figurada del Señor de que iban a matarlo ahí, 3 días iba a estar muerto y al tercer día, pues hermanos, resucitar, ¿no? Eh, entonces, ellos incluso, como no entendían, y la gente, el diablo, ¿no? Hace que uno malinterprete las cosas figuradas. Entonces ahí le decían, testigos, ¿no? Para matar a Jesús, decían, este ha dicho que en 3 días dice, que se destruye este templo y que él lo iba a levantar. Entonces, pero Jesús habló de su propio cuerpo, la Biblia lo explica, ¿no? Pero ellos no entendían y lo mal utilizaban. Hoy en día también, hermanos, a veces las cosas figuradas, cuando uno no estudia en su contexto, no tiene la base bíblica, uno ni siquiera lee la Biblia, sino simplemente escucha que Apocalipsis de repente ha visto un poquito de lo que habla de bestias, habla
de cosas así, hermanos. Entonces, no le gusta, no, ¿qué será estas cosas, no? Y lo cierra la Biblia o no ve este libro de Apocalipsis o también Daniel, pues, ¿no? Se malinterpreta a veces, se dice cosas así que no corresponden. Bueno, entonces ahí está, hermanos, figurado o literal. Preguntas, comentarios, hermanos. Ahí está el título como pregunta, figurado o literal. Entonces tenemos que dar cuenta cuando estudiamos, ¿este pasaje es figurado o es literal? Así, ¿no? Así deberíamos ahora estudiar la Biblia, hermanos, porque en la Biblia hay bastantes pasajes figurados, como también hay pasajes que están en forma literal. A ver, bueno, vamos a entrar entonces en el desarrollo de la lección, hermanos. Bueno, aquí ya tomé, hermanos, una figura ahí, de Daniel, hermanos, el capítulo 2 es la estatua que están viendo ahí en la pantalla. Y está también, eso es una forma figurada, ¿no? De hablar la historia de este mundo, cómo va desde Daniel, ¿no? Cómo transcurre la historia, qué imperios dominan este mundo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque falta aquí en el dibujo una piedra que cae sobre la piedra, sobre el pie de la imagen y destruye esa piedra, esa roca, es la venida de Jesús, ¿no? Y ahí están también en capítulo 7 de Daniel, ahí están las bestias, hermanos, que es una forma simbólica de hablar de estos imperios, de estos, diríamos, estos países que dominaron, pues, no todo el mundo entero. Por ejemplo, ahí eh, Daniel vivía, pues, en el tiempo de Nabucodonosor, de Babilonia, este imperio que dominó el mundo entero, conocido de ese tiempo, ¿no? Representado por la cabeza de oro y también está representado en el Daniel 7, capítulo 7, con un león con dos alas. Y todo tiene su significado, ¿no? El oro, ahí también el león, las alas, bueno. Y así, hermanos. Entonces el asunto es entender, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Por qué es león? ¿Por qué sus alas? Uno se puede preguntar así. Y también ahí el pecho, que representa a Medo-Persia, ¿no? Entonces, ¿y por qué de repente no tiene ahí dos brazos? Y también es representado con oso en Apocalipsis 7, o digo, Daniel 7. Y incluso dice que Hermanito, un hombre levantó que el otro, en su boca costilla, tres costillas, todo tiene significado, ¿no? Entonces uno tiene que ver, esto ya es figurado, entonces, ¿qué significa? Sí, hermana, participe. ay, ya hermanito, buenos días con todos. También podemos ver en Apocalipsis 1:20, ¿no? Eh, el versículo que refiere a un mensaje simbólico, figurativo, aunque también tiene un componente literal, ¿no? Relacionado con las iglesias. Este versículo dice así, ¿no? La cual has visto en mi mano derecha la- las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Acá, por ejemplo, en forma figurativa, las 7 estrellas son las estrellas literales, sino que representan a las iglesias de las 7 iglesias, ¿no? Representan a los ángeles, perdón, de las 7 iglesias. Esto podría interpretarse como mensajeros o líderes de la iglesia. Y los 7 candeleros de oro no son candeleros físicos, sino que simbolizan las 7 iglesias a las que Juan escribe en el libro de Apocalipsis, representando las congregaciones en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, haciendo un análisis literal, el contexto de la visión que Juan tiene en este pasaje son literalmente visualizados, es decir, Juan está viendo físicamente las estrellas y los candeleros en su visión. Sin embargo, lo que esas figuras representan
Los ángeles y las iglesias es lo que tiene un significado simbólico o figurado. Conclusión, ¿no? Este versículo en el Apocalipsis 1:20 es un ejemplo claro de cómo se utilizan símbolos figurados como las estrellas, los candeleros para representar realidades espirituales o eclesiásticas. Aunque la visión fue literal, para Juan su significado es interpretado de forma figurada, según la revelación divina, ¿no? Amén, hermanito. Amén, 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 hermanos. Sí, pues, hermanos, ahí está ejemplos de lo que es figurado y de lo que es literal. Figurado, como nuestra hermana decía, no leía, hay 7 iglesias, ahí se menciona en el Apocalipsis. No es que sean 7 iglesias diferentes, es la misma iglesia, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Entonces, en forma figurada se muestran ahí, ¿no? Con ciertas características, ¿no? 7 periodos. Está Efeso, no es Mirna, bueno, hay diferentes, hasta la séptima, que es la Odisea. Son 7 periodos, literalmente son 7 periodos de tiempo, de historia, ¿no? De la iglesia cristiana. Su primer periodo, hasta los años 100, por ejemplo, ahí está Efeso, ¿no? Es la iglesia apostólica que predica, ¿no? Gana bastantes almas, ¿no, hermanos? Y así, sucesivamente. Entonces hace ver la Hermano historia. Justo, Sí, hermano José, buen día. buenos días, mi hermano, nace una pregunta naturalmente. ¿Por qué el Señor habló en este lenguaje simbólico? Y hay básicamente dos razones. La primera tiene que ver con el proteger al pueblo de Dios de persecución, que no haya persecución antes de que corresponda, o sea, que todas las cosas sean en su justo momento, como decía Mónica hace un rato atrás. Esa es la primera. Eh, y la segunda eh, tiene que ver con la preservación de la profecía. Si las personas que están del lado del enemigo entendieran claramente la profecía a través de un lenguaje literal, entonces probablemente el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis habrían desaparecido y hoy día no contaríamos con ellos. Por lo tanto, estaríamos muy en tinieblas respecto, a pesar de que profecía no son solamente estos libros, en los salmos también encontramos profecía, pero no tendríamos estos textos. Entonces el Señor por eso eh, utiliza los símbolos. De hecho, en el Catecismo Católico, cuando se habla respecto al libro de Apocalipsis, ellos dicen que es un libro lleno de símbolos y es muy difícil de entender. Y con eso lo sellan, como decía usted. Entonces, el Señor tuvo un propósito para entregar los libros proféticos de esta manera, lleno de símbolos, pero también el que lea entienda. Eso, hermano. Muy bien, hermano José, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, ahí están los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo en la Biblia se habla acerca, o de forma simbólica, ¿no? O figurada, eh, porque en realidad, como también dice nuestro hermano, ¿no? Hermanos, el propósito era de que eh, la gente que escuchaba el mensaje, el evangelio, ¿no? No, no se anticipara, o sea, no actuara de repente, ¿no? Eh, eh, no en su tiempo, ¿no? Como Dios ha puesto su tiempo, ya pues en su tiempo todo tenía que suceder. Y la gente que no tenía interés en las cosas de Dios y no cuestionaba, entonces no entendía pues la forma figurada. El Espíritu Santo es el que a través de la Biblia hace entender pues no todo lo que está claro, escrito en forma figurada o mencionada o a través de figuras como estamos viendo aquí en la pantalla, hermanos. Bueno, vamos a ver, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí, bueno, primero los comentarios.
Una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía, hermanos, ¿qué cosa es? ¿Qué cuestión clave de los que estamos empezando a estudiar, por decir ahora, la profecía? Entonces, una de las cuestiones claves es cómo determinar, hermanos, si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Entonces, nosotros al estudiar la Biblia tenemos que ver esa forma figurada o la forma literal en la cual está escrita, ¿no? Entonces queremos nosotros entender o interpretar, ¿no? Cómo vamos, cómo es este asunto, ¿no? Entonces aquí la pregunta dice, ¿cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión? Bueno, acá aclaramos siempre, ¿no, hermanos? De que el autor de la Biblia no es el profeta. Los símbolos, no se le ocurre pues al profeta, ¿no? Ay, yo voy a usar esto a Daniel, no se le ocurre, ¿no? Voy a usar esta cosa porque quiero usar esto, ¿no? Para explicar tal cosa, ¿no? Él no tiene que pensar ni decidir en esas cosas. Él no es autor, Daniel, es Dios el autor. Entonces aquí, ¿no? Hay que corregir cómo decidir si el autor, o sea, el autor es Dios, ¿no? ¿No? Su autor es aquel que tiene su propia idea, su propio pensamiento, su propio plan, ¿no? El autor de la Biblia y de toda esa forma figurada o literal también es pues Dios, ¿no? Eso aclaro siempre, hermanos, porque después está perdiendo su tiempo al estudiar la Biblia, pues hermanos. ¿Cómo decidir si el autor, bueno, estamos corrigiendo Dios, ¿no? Utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión, ¿no? Es una pregunta que se hace, ¿no? Y aquí, hermanos, continúa los comentarios, dice, la forma crucial, hermanos, de hacerlo, ¿no? Es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia. Entonces, si aparece, por decir, hermanos, a ver, vamos a ver aquí que aparece bastante cuando Daniel dice, yo estaba durmiendo o está entre sueño, o bueno, tuve sueños y visiones también, ¿no? En mis sueños y vi visiones, dice, ¿no? ¿No? Estaba ahí y habla, ¿no? Que aparece que el mar estaba ahí moviéndose, veía el mar, ¿no? Visiones, el mar que se movía, no se agitaba por aquí, por allá. De ahí surge, ¿no? Del mar, dice, ¿no? Cuatro bestias surgen, ¿no? Y empieza a enumerar, ¿no? Entonces, hermanos, eh, el mar, ¿no? Que está mencionando es una forma, ¿a qué representa el mar? Hermanos, y en la Biblia, cuando tú sigues leyendo en otros pasajes bíblicos, encuentras de que te explica que el mar, ¿no? O las aguas, así, ¿no? De un río también, como se agita y se mueve así. Entonces está haciendo ver a la población, a la muchedumbre, a la gente, o sea, los movimientos sociales, hermanos, es como las aguas, ¿no? Por acá, movimientos políticos, movimientos, luchas, ¿no? Aquí, paros, huelgas, que se mueve la gente, por aquí reclama, por acá. Entonces, el movimiento social, económico, el mundo se va moviendo, ¿no? Como agua, como las aguas del mar. Y de ahí surgen, ¿no? Estas bestias, pero bestias que vendría a ser, hermanos, surgen pues los poderes que van a dirigir, o sea, los poderes como los imperios, Babilonia, Medo Persia, surgen pues, ¿no? Poderes o gobernantes, ¿no? De estos lugares, de los lugares, ¿no? Del mundo. Entonces son formas figuradas que va hablando y pero tiene un significado, surgen, ¿no? O sea, Dios sabe, ¿no? ¿Por qué o para qué? Entonces, yo quiero entender, entonces, en otros pasajes bíblicos, por eso dice, eh, vas a encontrar la respuesta al leer toda la Biblia.
Entonces, la forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia. Entonces, vamos mirando, ¿no? En toda la Biblia cómo se usa, digamos, este símbolo, ¿no? No como se les utiliza actualmente. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo, hermanos, ¿no? Algunos consideran que el oso de Daniel 7, ¿no? Simboliza a Rusia. A propósito, el dibujo que está aquí, hermanos, en Daniel 7 habla Daniel acerca de que él sueña y ve visiones. Hermanos, está en el primer año de este rey que ayer habíamos estudiado. A ver, ¿alguien recuerda este rey? ¿Cómo se llamaba? Mm, Bueno, estaba ya pues no en el último rey de Babilonia, con el último rey, y él es el que, bueno, en ese tiempo no tuvo, hablamos ayer de un segundo sueño, pero su primer sueño era este. Soñó, vio en visiones a este león con dos alas que representa pues, ¿no? Al sueño que tuvo Nabucodonosor, la cabeza que es Babilonia. Y ayer estudiamos capítulo 8 de Daniel, ahí no se menciona Babilonia ya, porque Daniel ya estaba viviendo y ya entrando al tiempo de Medo-Persia. Entonces, desde allí sus imágenes, ¿no? Que Dios le mostró, ¿no? En visiones, ¿no? Entonces, la segunda parte que vendría a ser el oso, justamente ahí está el oso, que está levantado de un hombro, dice así, y tres costillas en su boca, acá en Daniel 7, ¿no? Ve eso, que está paralelamente simbolizando a Medo-Persia, que está en el sueño de Nabucodonosor, la estatua, el pecho, los brazos, ahí, ¿no? Medo-Persia. Entonces, y en Daniel 8, estaba con un carnero con dos cuernos, ¿no es cierto? Un carnero con dos cuernos, ¿no? Medo y los persas, pues. Entonces, hermanos, uno de repente quiere entender esto del oso que habla en Daniel 7, ¿no? Y nosotros no sabemos a qué qué significa. Entonces, aquí vamos a ver, está en lo que hemos estado leyendo, hermanos, el ejemplo. Por ejemplo, dice, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia. Hermanos, miren, hay personas o hermanos de repente, ¿no? Que se les ocurre así. Es que nada tiene que ver con las cosas de Dios, tal vez lo toman a juego, la Biblia, las profecías. Entonces, lo simbolizan a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Bueno, este símbolo de Rusia es oso, pero eso es, ¿no? Eh, para ellos, ¿no? Pero no bíblicamente, pues hermanos, ¿no? Entonces, a veces, ese es uno de los errores que se puede cometer, dice aquí, ¿no? Pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera, hermano, sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Ahora continuamos, dice, busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea pues su propio expositor. Así que, hermanos, el que tiene que decir qué significa, ¿no? ¿Qué simboliza el oso? Tiene que decirte la Biblia, ¿qué significa, pues, hermanos? O te da señales para que tú descubras a quién está señalando, a quién está apuntando. Y eso es a través de la historia, pues, ¿no, hermanos? Entonces, la Biblia tiene que darte esa respuesta, ¿no? Entonces, el expositor viene a ser la Biblia, el intérprete tiene que ser la Biblia misma, no nosotros, ¿no? Es decir, que defina pues sus propios términos. Pregunta, dice aquí, ¿cuál es el símbolo profético común? El símbolo profético común, dice, ¿no? A cada grupo de textos, aquí nos dan varios grupos de textos, hermanos, para leer, y qué representan según la Biblia. ¿Qué representan según la Biblia? Vamos a ver en dos textos bíblicos y nos está hablando de algún símbolo en común en esos textos. Y vamos a ver qué representa en la misma Biblia. Los mismos textos deben decirnos. Vamos a ver. El primer grupo de texto está Daniel 7:7, 7:24 y 8:3. Vamos a leer de qué símbolo profético se está hablando acá.
Daniel 7:7 y también vamos a saltar al versículo 24. Dice así en el 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias. Diferente de todas las bestias que vi antes de ella, dice, ¿no? Y tenía, dice hermanos, 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos, hermanos? Dice, esta bestia tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí está, miren hermano, está hablando de 10 cuernos que tenía esta bestia terrible, ¿no? Y está diciendo el significado ya. Significa que de aquel reino, o sea, esta bestia con 10 cuernos, ya sabemos que eso es Roma, pues hermanos, ¿no? Y esa Roma se dividiría en 10 reinos, tendría 10 reyes. O sea, se dividiría en 10 partes, pues, hermanos. Está explicando acá. Significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Y está hablando de otro cuerno, hermanos. De esos 10 que hay, hermanos, dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. O sea, a 3 cuernos, o sea, figuradamente lo va a tumbar. 3 cuernos van a salir y el cuerno pequeñito, ese va a salir, ¿no es cierto? Tumbando a 3 cuernos. Y que los cuernos, recuerden, significan reyes, o los reinos, pues, no, que fueron. Roma fue dividido literalmente, historia universal, hermanos, en 10 reinos. No, no recuerdo bien, los visigodos, ostrogodos, lombardos, francos, que al final tiene esos nombres, por ejemplo, francos, Francia, pues, ¿no? Y así. Entonces, y cada, se dividió pues así Europa, hermanos, en 10, ¿no? Ese era el mundo conocido que había por ese sector. Bueno, hermanos, y justamente el cuerno pequeño está representando a quién, hermanos, ¿no? El cuerno que sale y tumba a 3 es pues Roma papal, ¿no? A 3 tumbó, hermanos, a 3 tumbó, ¿no? Por diferentes razones, y sale pues el Roma papal. Y ese cuerno pequeño incluso habla que tiene bocas, que tiene ojos, que habla blasfemias, y es lo más terrible, ¿no? Y que lucha. Habíamos estudiado ayer acerca, pues hermanos, también en Daniel capítulo 8 con otras figuras, ¿no, hermanos? Habíamos estudiado también respecto a a ese cuerno pequeño también, ¿no? Que sale recuerden, de Grecia, simbolizado ¿por quién era, hermanos? Un leopardo, ¿no? Eh, ¿Está bien, hermanos? A ver, me ayudan ustedes con un cuerno que era Alejandro Magno, ¿no? Su rey, miren a su rey, Alejandro Magno, el cuerno. Y ese cuerno se rompió, pues eso, pues que murió, ¿no? Joven este rey. Y salieron 4 cuernos. Es 4 cuernos que son como 4 reyes, pues no líderes, sus generales, se dividen. Y de uno de ellos aparece un cuerno pequeño, ¿no? Que habla blasfemias, que lucha contra Dios. Y bueno, hemos estudiado eso. Y aquí en Daniel 7, ¿no? En su primer sueño de Daniel, nos está hablando de lo mismo también, pero con otros detalles, ¿no? Con otros detalles. Que derribó a 3. Y históricamente fue así, pues, hermanos. De repente alguien está al día en esa parte más fresco que yo, ¿no? Entonces puede explicar cómo es esos 3, ¿no? A quiénes esos 3 les derribó. Eso está en la historia, pues, hermanos. Bueno, participen, hermanos, colaboren también algunas cosas para aclarar. Y continúa, hermanos, está hablando acá de 10 cuernos. ¿De qué hemos leído, hermanos? Aquí está hablando de una bestia terrible, ¿no? Está diciendo Daniel, después de haber visto ya 3, o sea, las bestias, 4 bestias que salían del mar, y en orden va diciendo la primera bestia. El dibujo está ahí, hermanos, por eso lo puse ahí el dibujo. Ahí está.
En su sueño vio pues el león con dos alas, que es Babilonia, después el oso, que tiene tres costillas. También, hermanos, esas tres costillas representan, pues, hermanos, a lo que venció este Medo Persia, ¿no? Tres reinos también. Después ve ahí el leopardo, ¿no es cierto? El leopardo estoy confundiendo, hermanos. A ver, en Daniel 8 no era leopardo, ¿no es cierto? ¿Qué bestia era, hermanos, que representa a, ¿cómo se llama? A Grecia. Grecia aquí Sí, está con leopardo, el cuatro macho cabrío, cabezas, hermano, cuatro. el macho cabrío. Macho cabrío era, pues yo estoy confundiendo, hermanos, ¿ves? Cuando no lee anticipadamente así, entonces lo que recuerda, lo poco que recuerda, ya tendemos siempre pues a olvidarnos, hermanos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este leopardo, en este caso representa a Medo, no, a Grecia, las cuatro cabezas representa pues, hermanos, justamente am, a los cuatro generales, ¿no? Aquí ya no muestra, ¿no? Un cuerno nada más del macho cabrío, y después eso se rompe y aparecen, ¿no? Cuatro cuernos. Aquí de frente aparece la figura con cuatro cabezas, leopardo, que viene a ser Grecia. Y cuatro alas porque se dividió pues en cuatro y pues conquistaron pues, ¿no? El mundo entero de ese tiempo, ¿no? La velocidad con que conquistan. Bueno, después aparece la cuarta bestia, una bestia terrible, indescriptible, hermanos. Claro, el que ha dibujado esto se ha imaginado así, ¿no? Y que tiene 10 cuernos. Tiene dientes de hierro que destroza y todo lo que destroza pisotea. Y está representando pues a Roma, hermanos, y realmente pues sus armamentos, todos eran de hierro, pisotean, destruían, ¿no? Eran terribles, ¿no? Describe claramente sus características Roma, ¿no? A Roma pagana primero, ¿no es cierto? De los Césares eran así terribles. Y después uno es tumbado un cuerno, o digo, tumbado tres cuernos y un cuerno pequeño sale, pues hermanos, con boca, con ojos y blasfema. Ese es ya Roma, ese es Roma, ¿no es cierto? Papal, ¿no? Hoy en día pues está ahí es como un país, ¿no? El Vaticano de 42 hectáreas, pero es el más poderoso que está metido en todo el mundo, ¿no? En todos sus roles, así como la Biblia lo describe, está cumpliendo pues todo, ¿no? Todo como está descrito en las profecías. Entonces ahí está la bestia terrible. Eso es lo que estamos leyendo aquí, hermanos, en el texto bíblico. Dice, después de esto, miraba yo en la visión de la noche y aquí la cuarta bestia, ¿no? Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Miren, con sus pies lo pisoteaban, ¿no? Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, ¿no? Tenía 10 cuernos y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Bueno, históricamente se cumplió esto, ¿no? Con Roma y entra pues Roma papal como ese cuerno que derriba a tres. Daniel 8:3, hermanos, en este grupo de textos, miramos, entonces aquí está destacando los cuernos, hermanos. Alcé los ojos, dice en 8:3, esto ya hemos leído ayer, alcé los ojos, dice Daniel en la visión, ¿no? Y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. ¿A quién representa el carnero? Representa, pues, hermanos, a Medos y los persas, los medos y los persas, Medo-Persia. Tenía dos cuernos, ¿no? Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, es que los persas eran más poderosos que los medos, ¿no? Y el más alto, hermanos, creció después, los persas, ¿no? Hermanos, ¿de qué está hablando? Está hablando de cuernos, hermanos, ¿no? Y esos cuernos hemos visto que son reyes o reinos, ¿no? Que actúan pues en el mundo, hermanos, ¿no? En esos tiempos. Bueno, acá el grupo de textos nos habla ya de otros símbolos seguramente. O sea, hay varios símbolos, ¿no? Pero lo que estamos destacando en ese grupo son los cuernos que aparecen, ¿no? Que son reyes, ¿no?
La Biblia está diciendo que son reyes, ¿no? Y históricamente se comprueba que es así. En el otro grupo, Apocalipsis, Efesios, Hebreos, vamos a leer Apocalipsis 1:16, ¿de qué habla? Vamos a ver. Tenía en su diestra, en este caso lo que nuestra hermana Rosa estaba leyendo también, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, habla pues, hermanos, que el Apocalipsis es la revelación, o sea, revela, muestra. Aquello que está escondido se revela. Apocalipsis es una revelación, es una muestra, ¿no? De lo que, de las cosas, ¿no? Que están ya simbolizadas, escritas, las cosas que tienen que suceder pronto, ¿no? Entonces ahí Dios, a través de sus siervos, del ángel, ¿no? Entonces da a conocer, ¿no? ¿A quién, hermanos? Bueno, para nosotros, ¿no? Pero a través de quiénes, ¿no? ¿No? De Juan, el discípulo amado, a él se le dice, escribe. Entonces a Juan, pues el ángel le muestra todo esto, ¿no? Las profecías. Y bienaventurado el que no, el que lee, pues estas profecías, escucha y lo guarda, pues practica también las cosas, porque el tiempo está cerca, ¿no, hermanos? Y entonces, hermanos, ahí empieza a hablar de que empieza a ver, ¿no? En estas visiones, Juan, a alguien, hermanos, que realmente con todo su poder, es a Jesús que mira, pero con todo su poder, hermanos. Entonces ve a un hombre, ¿no? Con sus ojos como llamas de fuego, ah, de su boca como una espada sale, entonces, y así, hermanos, ¿no? Entonces aquí en esta parte está hablando, ¿no? Tenía en su diestra este hombre, ¿no? Ahí dice, tenía 7 estrellas, hermanos. Ahí está, las 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Miren, ¿ah? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, Jesús, ¿no? Todo es simbólico aquí, hermanos, forma figurada. ¿Qué será, pues, esas 7 estrellas? ¿No? La hermana ya ha estado leyendo, indicando que son los 7 ángeles, o sea, los que están cuidando cada periodo de tiempo, ¿no? De las 7 iglesias, ¿no? Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y también la misma Biblia lo va a decir, hermanos, a qué significa esa espada aguda de 2 filos, ¿no? Entonces, ¿qué es la espada? A nuestra Biblia decimos espada también, sí o no, hermanos, porque la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así estaba esta persona, que es un símbolo, pues, de Jesús, así en su forma, ¿no? Gloriosa que se ve, ¿no? Simbólica, figurada. En Efesios 6:17, hermanos, hablando de estos símbolos, vamos a ver de qué destaca. Y tomad el yelmo de la salvación, dice. Yelmo, hermanos, es el casco, que es otra forma figurada que habla el apóstol Pablo, inspirado por Dios, de que nosotros como soldados cristianos debemos vestirnos como una armadura, como el soldado. Si el soldado tiene casco, el motociclista tiene casco y esos los que, bueno, porque hay que proteger la cabeza, pues entonces tenía el yelmo de la salvación, o sea, en nuestra cabeza de nosotros, nuestra protección es la salvación, somos salvos por Jesús. Es como un casco que debemos llevar siempre, ¿no? En nuestra mente la salvación. Bueno, eso. Y tomad el yelmo y la espada del Espíritu, hay que tomar también la espada del Espíritu. Aquí está hablando, en el anterior texto también hablaba, ¿no? De eso mismo, de la boca, una espada de 2 filos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y aquí aclara, hermanos, qué cosa es la espada. Y la espada del Espíritu, hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es la espada del Espíritu? La espada significa la palabra de... Está diciendo la Biblia, yo no lo estoy diciendo, sino la Biblia, ¿no, hermanos? Entonces, está aquí comprobándose eso. En Hebreos 4:12, ¿qué dice? Vamos a ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está, hermanos. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Miren lo que está señalando, el símbolo de la palabra de Dios como una espada de 2 filos, más que la espada de 2 filos todavía, que penetra, hermanos, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, la Biblia, o sea, la palabra de Dios está simbolizada con la espada, pues, hermanos, de dos filos y que penetra, pues, hasta los huesos, hasta las coyunturas, o sea, hasta lo más interior de nuestro ser, nos hace, diciendo nuestro pensamiento, nos hace discernir, entender nuestros pensamientos y nuestra intención de corazón. Así es la palabra de Dios, pues, no la palabra de Dios, como simbolizado con una espada. Ahora, otro grupo de textos bíblicos, ¿de qué está hablando? Vamos a ver Apocalipsis 12, Efesios, Jeremías también, vamos a leer. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal. Miren, Juan está viendo una gran señal, ¿no? Ahí en las visiones, en el cielo, ¿no? ¿Y qué es lo que ve, hermanos? Una mujer vestida del sol. Ahora aparece el símbolo de mujer. ¿Qué significa la mujer? Ya nosotros sabemos, ¿no? Porque hay otros textos bíblicos significa la mujer que es la iglesia o el pueblo de Dios. Entonces ahí ve, ¿no? Una mujer vestida del sol, dice. ¿Qué significa el sol? Pues la gloria, ¿no? De nuestro Dios a través de Jesucristo, ¿no? Que justifica, ¿no? Nos justifica. Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa la luna debajo de sus pies? Bueno, todo tiene significado, hermanos, ¿no? Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces aquí está hablando de estrellas también. Corona en la cabeza de la mujer de 12 estrellas. No, victoriosa. La iglesia es victoriosa, pues corona es eso, ¿no? Y las 12 estrellas, ¿a qué representa, hermanos? Entonces ahí está el símbolo. Vamos a ver a qué se está. En el otro texto bíblico, vamos a ver que es Apocalipsis 21:2. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Hablando de la ciudad, ¿no? Esto también literal, pero también simbólico, ¿no? El nombre es, ¿no? Simbólico, Nueva Jerusalén, porque ya esto del cielo, que va a descender del cielo, pues la ciudad donde vamos a ir cuando venga Jesús, esa ciudad, ahí están las casas que nos los ha hecho Dios, ahí vamos a vivir y va a descender pues esa ciudad, hermanos. Para Dios no hay nada difícil, pues hermanos. Entonces Juan ha visto esta santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Hermanos, miren, el pueblo de Dios, entonces aquí habla como una esposa ataviada para su marido. Entonces hemos visto en el anterior texto, hermanos, pues ya habíamos visto una mujer vestida de sol. Aquí ya también hay otra mujer, bueno, esta es la misma mujer, ¿no? Pero está como esposa ya, pues, ¿no? Como ya el matrimonio se hace ya, pues, no sé, es el encuentro entre Jesús y la iglesia cuando venga por segunda vez y nos vamos, pues, a la fiesta, ¿no? En el cielo, hermanos, vamos a ver una fiesta, pues, ¿no? Como un matrimonio así. Y entonces ahí vamos a estar, ya esposa, pues, la iglesia, ya con Jesús, unidos. Entonces baja ya, pues, como esposa la santa ciudad, la iglesia, ¿no? Ataviada para su marido, dice. Efesios 5:31 y 32. Entonces, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, la definición de matrimonio, ¿no, hermanos? El matrimonio es que ya no son dos, sino son una sola carne, ¿no? Entonces, varón, mujer, dejan a su papá, a su mamá, entonces se tienen que unir y formar una nueva familia, pues, ¿no? Y los dos serán una sola carne, dice, pues no. Grande es este misterio, hermanos, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces aquí hace la comparación, ¿no? Entonces, de forma figurada, está diciendo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso está representando la relación que existe o un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Cristo sería el marido y la iglesia sería pues la esposa, hermanos. Entonces ahí está aclarando ahí los textos bíblicos qué significa. En Jeremías 6:2 que dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. También hablando, hermanos, del pueblo de Dios, no como la hija de Sión. Hermano Justo. Sí, hermano José. Sí, disculpe que lo interrumpa, está clarito, ¿eh? Así tenemos tres grupos de textos bíblicos que muestran un concepto, un símbolo, eh, y también muestra el texto bíblico con su explicación. Y entonces aquí nace, para nosotros en este estudio, el primer principio de interpretación. Dice 2 de Pedro 1, 20, 21,
de que la Biblia no es de interpretación privada, ¿ya? Porque dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Biblia, cuando hablamos del lenguaje simbólico, se explica a sí misma. Yo no puedo tomar un texto bíblico de la profecía y decir, mire, a mí me parece que aquí está dibujado Francia, porque aquí habla clarito de que es Francia. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando habla de una espada, ahí encontramos a Efesios que dice que la espada es la palabra del Señor. Después encontramos abajo, por lo último que usted leía, estos últimos 4 textos hablan de una mujer y dice claramente que la mujer es, Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, dice que es la iglesia. Ahora, atención, porque en la iglesia católica, por ejemplo, usted ve una interpretación que difiere de lo que acabamos de decir. Apocalipsis 12:1 dice que una mujer, dice que una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Ellos interpretan de que es la Virgen María. Y la Biblia en ninguna parte dice que es la Virgen María. Ellos dicen que este texto avala la ascensión de la Virgen María al cielo. Y es una interpretación equivocada. La Biblia en ninguna parte habla de que la Virgen subió al cielo. Ella está descansando. Eh, pero ojo que también la Apocalipsis también tiene otra mujer, una mujer que es una mujer prostituta, ¿ya? O sea, la mujer habla no solamente del pueblo de Dios, la mujer es una iglesia, ¿ya? Eh, entonces, hay que estar atento con estas cosas porque de repente uno dice, mire, la mujer habla del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. No, pero también hay una mujer que es mala, porque esta mujer, la del capítulo 12, es una mujer buena. Sin embargo, en Apocalipsis también encontramos una mujer que no es buena y también tiene hijas que tampoco son buenas. Eso, hermano. Ah, muy bien, muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, esa otra mujer que habla el Apocalipsis, que es una ramera, es una mujer que le saca la vuelta, pues, al marido, ¿no es cierto? Una adúltera. Entonces, hermanos, es la misma iglesia cristiana, pues, hermanos. A la iglesia cristiana, ¿qué pasó? Hermanos, se metió pues Roma pagana a través de Constantino y lo paganizó la iglesia cristiana. Y le sacó la vuelta porque empiezan a adorar al sol, guardan el día domingo, que su día es del día del sol, cambian los mandamientos, las tradiciones, costumbres. Entonces, esa iglesia, ¿no es cierto?, de Roma papal, es pues la iglesia del Señor, pero paganizada, ¿no? Es la gran ramera. Y sus hijas son otros grupos religiosos que siguen también su ejemplo y también siguen esas costumbres, guardando, ¿no?, el domingo como adoración al sol. Entonces, tiene tienen sus hijas, la gran ramera tiene sus hijas, ¿no? Entonces, todo ese simbolismo, miren, todo tiene significado, pues, hermano. Ahora, la iglesia que se mantiene fiel, entonces es pura. La de Apocalipsis 12 es una iglesia que se mantiene fiel y es atacada en este caso, la iglesia que se paganizó, ya instrumento del diablo, ataca, pues, ¿no? Ataca a la iglesia, a la fiel, al remanente, diremos, a los que quedan fieles, pues, ¿no? Y ahí está simbolizada, pues, hermanos. De hecho, Satanás utiliza a Herodes para querer matar, pues, porque esta mujer está para dar a luz, ¿no es cierto? Para dar a luz, está referido, pues, hermanos, a Jesús, y Satanás quería matarlo, ¿no? A través de Herodes. Su instrumento en ese caso era Herodes. Y no pudo, pues, hermanos. Dios lo libró y entonces lo siguió, ¿no? Satanás botó agua por su boca como un dragón, ¿no? Porque se muestra ahí como la guerra, el dragón, ¿no? Y quiso absorberlo a través, ¿no? De atraparlo, ¿no? Pero no pudo, pues, hermanos, ¿no? Y entonces habla, y al final de ese capítulo 12 también está hablando, hermanos, de que el diablo, pues, está también airado, molesto. ¿Contra quién? Contra los que han quedado de la iglesia, pues, fieles, porque la iglesia se paganizó, pues, hermanos.
Entonces, la mujer representa pues a la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia que se mantiene fiel es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿no? Persevera y sigue, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, sigue en ese camino. Pero la iglesia que se ha prostituido, que es la gran ramera, es aquella que ahora utiliza el diablo, ¿no? Se dicen ser cristianos, pues no, pero están persiguiendo, está persiguiendo, ¿no? A la que es fiel a los mandamientos de Dios, sobre todo a los que guardan el sábado, hermanos, ¿no? El cuarto mandamiento, ¿no? Entonces, lo detestan, ¿no? Entonces, el conflicto sigue, pero Satanás está detrás, pues, de eso, ¿no? No estamos hablando mal de algún hermano católico o de alguien, ¿no? Porque el asunto es de que acá por todos los seres humanos ha dado su vida el Señor Jesucristo, y entonces hay mucha gente que es sincera, así como Saulo de Tarso era sincero, y él mataba a los cristianos, ¿no? No mataba, perseguía, entonces creía que estaba haciendo lo correcto, hasta que se presentó el Señor Jesús en su vida, entonces se dio cuenta y entendió de que estaba persiguiendo al Señor Jesús, matando a los cristianos, pues hermanos. Entonces se convirtió, y así hay muchos de otros grupos religiosos que el diablo los tiene atrapados, engañados y buscan matar, como en la Edad Media, no, los 1260 años perseguían, mataban con la Santa Inquisición, y aquí actualmente tiene el mismo espíritu, no queriendo matar, también ese deseo siempre tiene, ¿no? De matar. Entonces, eh, detestan y odian, ¿no? Pero cuando descubren la verdad, yo cuántos testimonios escucho, ¿no? Que cuando se compraron una hermana, por ejemplo, si yo me compré una Biblia grande de 700 hace mucho tiempo, ¿no? Y pagué en cuotas incluso, entonces, y era una fiel católica, ¿no es cierto? Y entonces, Tienes que hermanos, para eh, escribirte por hoy la eh, reunión hoy día. entonces, hermanos, ¿qué pasa, no? Que ella esa Biblia, ¿no? De los seminaristas, ella tenía, leyó y encontró ahí sábado. Entonces ella descubrió que el día de descanso era sábado, pero era su Biblia, pues no, la Biblia, versión católica, ¿no? Entonces ya ella entendió que la verdad era, aunque era una fiel acérrima, ¿no? Así, ella dice, no, uy, yo cuando veía a aquellos que agarraban la Biblia de otro grupo religioso, yo los detestaba, los odiaba, quería que estén muertos, ¿no? Era su pensamiento de ella como que era, ¿no? Ella cuenta, ¿no? Como católica que era, ¿no? Detestaba, ¿no? Pero cuando ya tuvo su Biblia, hermano, se encontró, se dio cuenta y empezó a buscar, pues, un grupo, una iglesia que guarda el sábado, como dice la Biblia. Y ahora es una hermana, ¿no? Que también está acompañándonos a nosotros. En nuestro grupo está. Bueno, así es, hermanos, pues, vamos a continuar entonces, hermanos. ¿Qué dicen los comentarios? La incertidumbre, hermanos, acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite, hermanos. O sea, ya no hay incertidumbre, ya no hay incógnita, ya no hay duda, hermanos, cuando vemos que la Biblia define pues sus propios términos, o sea, define qué cosa significa una y otra cosa. La forma figurada, uno lo entiende, ¿no es cierto? ¿A qué representa? Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar qué cosa, hermanos, un poder político o una nación o reyes, ¿no es cierto? Mientras una espada, hermanos, puede representar qué cosa, la palabra de Dios. Y una mujer, qué cosa representa, puede ser símbolo de la iglesia. Eso lo dice la Biblia, hermanos, no nosotros. Entonces, así todo símbolo tiene que decirlo la Biblia. Esto demuestra, hermanos, claramente que la Biblia se explica pues a sí misma, o sea, la Biblia se explica así. No necesita de un intérprete, que alguien lo esté interpretando, porque la Biblia en otros pasajes te dice el significado de esa forma figurada, ¿no? Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa y explícita. Entonces la pregunta que nuestro hermano José también decía y aclaraba, ¿no? El por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en Primera de Pedro 5:3. Si alguien quiere responder esta pregunta, no me he detenido yo a ver qué significa esta palabra. En primer lugar, crípticamente. No sé el significado de esa palabra crípticamente. Dice la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia?
O sea, habla Sí, de Roma como sí, Babilonia, pero esa palabrita crísticamente no sé qué es. Sí, hermano, sí. ayude. Hermano, cuando usted quiere encriptar algo, usted lo esconde. O sea, lo que está diciendo aquí es que Pedro se refería a Roma, pero escondió Roma, ¿cierto? Y dijo Babilonia. Obviamente que él no se refería a una iglesia que estaba en Babilonia. Él se refería a una iglesia, a otra iglesia. Y mm, interpretó, no interpretó, manifestó que él les saludaba, ¿cierto? Desde Roma, pero él escondió Roma para no, que no lo persiguieran, ¿cierto? Y dijo Babilonia, o sea, eh, sí, claro, igual simboliza lo mismo, nosotros sabemos, claro, el Señor le inspiró para que Babilonia represente a Roma y no, no cualquier otra cosa, ¿ya? Mm. En esto coinciden muchos analistas de la Biblia, expertos de la Biblia, que algunos dicen, bueno, a lo mejor se refería a su esposa, pero no, claramente aquí él está hablando de la iglesia romana, porque encriptar es esconder, los mensajes encriptados necesitan ser descifrados. Entonces, eso es. Babilonia representa a Roma, lo dijo en forma oculta. Muy bien, hermanos. Miren, acabo de entender yo recién, ¿no? Aquí, ¿por qué, por ejemplo, Pedro se refiere, refiere crípticamente, dice, ¿no? A la ciudad de Roma como Babilonia? Bien, la aclaración de nuestro hermano José. Claro, decir, ¿no? Por ejemplo, ah, claramente, bueno, en este caso ya nosotros lo hablamos claramente, ¿no? Pero está ahí como encriptado, por ejemplo, Roma papal, ¿no? Se encripta, hay símbolos que lo señalan por acá, por allá, está encriptado, ¿no? Para que de repente no se sienta de repente incómodo o para que la persecución no se desarrolle ya violentamente, se encripta, ¿no? Se encripta, o sea, se esconde a través de símbolos. Y aquí Pedro, hermanos, por no decir hablar de Roma directamente, hermanos, entonces, porque si no lo podrían matar a él o también lo encripta, le cambia de nombre, le pone Babilonia y tiene características similares también, pues no, pero habla como Babilonia, pues está hablando de Roma, pero le ha puesto el nombre de Babilonia, o sea, como si fuera un símbolo, pues no, de Roma. Bueno, vamos a leer el texto bíblico que dice, la que está en Babilonia, dice, ¿no? Elegida juntamente con vosotros, os saluda, dice, ¿no? Y también mi hijo Marcos. Bueno, habría que leer en todo su contexto incluso para poder entender de mejor manera, pero creo que la explicación ya se dio, hermanos, en la misma pregunta y la explicación que nuestro hermano José nos ha hecho. Puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Muchas razones, no solamente esa razón que estamos diciendo. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma, aquí está aclarando, hermanos, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor, dicen, ¿no? Bueno, la persecución de la iglesia de por sí intensa podría haber sido aún peor, dice. Sean cuales fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos, aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío. Pregunta, ¿cómo puede fortalecer nuestra fe el hecho de enfocarnos en lo que sí entendemos? ¿Cómo puede fortalecer, dicen, nuestra fe? ¿Cómo nos podemos fortalecer, hermanos, en nuestra fe? El hecho de enfocarnos, o sea, concentrarnos en lo que sí entendemos. ¿Ah? Entonces, hermanos, habría que concentrarse en lo que estamos entendiendo. Si hay algo que no estamos entendiendo,
Entonces hay que orar, pues no hay que pedir a Dios, que es el autor de la Biblia, que nos haga entender, ¿no? Pero hasta donde entendamos, dice aquí, hay que enfocarse en lo que tú entiendes, en lo que entiendes. Lo que no entiendes no te puedes estar enfocando porque te puedes equivocar. Entonces la Biblia misma tiene que decirte qué significa, ¿no? Alguna forma figurada, ¿no? Y, y así pues no aferrarte ya de las cosas que uno entiende. Muy bien, esa es la lección, hermanos, para hoy día. Voy a pedir, hermanos, que irnos con una oración. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Oraremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Estamos estudiando aquí. Señor, tu palabra. Estamos viendo muchos símbolos que hay en el Apocalipsis, en Daniel. Y también tú mismo, Señor, a través de la Biblia, lo explicas una y otra cosa, Señor. De ahí que nosotros nos guiamos por ello y nos enfocamos en eso. Nos concentramos en eso, Padre. Pero, Señor, más que todo, quisiéramos que tú, Señor, nos ayudes siempre a poder mm, ser sabios como tú, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Tal vez ya ha llegado el momento, Señor, en que todo está claro, así como tú, Señor, también cuando estuviste en esta tierra, ah, Señor, estaba como encriptado o estaba como simbolizado el hecho de que tú, Señor, ibas a dar tu vida por nosotros. Y no había que adelantarse, sino en su debido momento había que descubrir todo que tú eres nuestro Salvador. Y así fue, Padre, pues así también el Apocalipsis, Daniel, los libros proféticos, Padre, pues han sido no encriptados como hemos estudiado, Padre, para que en su debido momento se cumpla todas las cosas, Padre Santo. Ayúdanos, creemos que hemos llegado a ese momento, el tiempo del fin, Padre, y hablar las cosas, Señor, así, con mucho amor a todas las personas de este mundo, porque tú has venido a salvar a todos, Señor, pedimos por todos. El enemigo es el que se mete en las personas, Señor, para hacer cosas malas. Señor, en este día te pido, Señor, que reprendas al enemigo y quites de todo ser humano al enemigo, Señor, y que todos tengan la oportunidad de conocer tu palabra para que pueda tomar una decisión correcta por su libre albedrío. Elija la salvación, Padre. Te suplico estos favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano.